Ya estamos listos como para dar comienzo a esta videoconferencia. Para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Raúl Benedetti, coordinador general de Equipo Banquemos. Hoy estamos con nuestro invitado, Gabriel Sánchez Cini, ex ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer un poco, Gabriel, si te parece, un breve currículum de tu camino profesional. Economista, político argentino, licenciado en Economía en la Universidad de San Andrés, con un máster en Políticas Públicas, con varias publicaciones destacadas y una muy reciente que ya nos vas a contar. Entre ellas está La Escuela Protagonista, Reforma Educativa en Argentina, Educación y Nuevas Tecnologías, y ahora Calidad, Educación 3.0, Educación, lo que no nos cuentan, que es tu última obra. También contamos con la presencia de Romina Franco, que es coordinadora de nuestro equipo Banquemos Educación. Ella es docente, abogada especialista en Derecho Procesal Administrativo de la provincia de Buenos Aires, inspectora titular de enseñanza de educación secundaria y actual delegada legal y técnica y educativa de la región número 9. Muchas gracias, Romina, por ser la moderadora del día de hoy, y a vos, Gabriel, por haber aceptado nuestra invitación. Ya estamos con 100 participantes de este Zoom y abierto como para que puedan ir ingresando. Aquellos que lleguen un poquito demorados, te cedo la palabra, Gabriel, para que puedas comenzar con tu primera parte, con la intro, y luego de ella nos vamos a las preguntas que los que se escribieron nos la dejaron por escrito. Adelante, Gabriel, toda tuya la audiencia hoy. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes. Felicitaciones por el trabajo que hacen en Banquemos. Impresionante la exposición y la difusión que están haciendo de tantos temas y el debate que están generando. Así que te felicito a vos y a todo tu equipo. Gracias, Romina, también por estar acá hoy en el debate y por estar coordinando los temas de educación. Y gracias a todos los que se han sumado a esta charla para que hoy y debatamos un poco sobre educación. Así que muchas gracias también a todos los que se han sumado hoy y los que nos están acompañando. Nosotros publicamos este libro que decía Ricardo, acá lo tengo, Educación, lo que no nos cuentan. Es un libro que publicamos hace unas semanas, hace unos días, basados en las transformaciones que pudimos hacer en la provincia de Buenos Aires, liderados por María Eugenia Vidal, por la gobernadora María Eugenia Vidal en los últimos años en la provincia. Y lo encaramos de una manera, este libro cuenta mucho de cómo se hace, cómo se impulsan políticas educativas que tengan impacto en los aprendizajes. Me parece que en educación hablamos mucho, debatimos mucho sobre qué hay que hacer, ¿no? Y hay muchos diagnósticos y hay muchos trabajos y libros e investigaciones sobre qué es lo que hay que hacer, habría que hacer esto, habría que hacer lo otro, pero no hay tanto trabajo, tantas publicaciones sobre cómo se llevan adelante las transformaciones educativas, cómo se lleva adelante una política educativa que transforme o que genere cambios. Este libro se centra en eso, en 10 capítulos, donde hablamos sobre lo que hicimos, cómo hacer un plan. Entonces hablamos que María Eugenia nos impulsó a tener un plan que priorizaba los aprendizajes. Me parece por ahí obvio, ¿no? Estamos en educación. Bueno, no es tan obvio, porque muchas políticas y muchas discusiones no están priorizadas en los aprendizajes de los estudiantes, sobre todo los estudiantes que más lo necesitan, los estudiantes de mayor vulnerabilidad. Entonces, tener un plan es muy claro, tener un equipo es muy claro. También se habla mucho de educación, pero cómo se transforma, cómo se llevan adelante políticas educativas si uno no tiene un buen equipo. Un equipo multidisciplinario, un equipo que trabaje territorialmente, un equipo que entienda que también conducir comienza desde el ejemplo, un equipo que tenga expertos en pedagogía, en educación, pero también gente que sepa de administración, porque este es un sistema educativo, como la mayoría debe saber, muy grande. Un sistema educativo en la provincia de Buenos Aires de 18.000 escuelas, de más de 5 millones de alumnos, de 4 directivos, docentes, auxiliares, por lo cual es importante también a
a este equipo que sepa de gestión, no solamente de educación, un equipo que trabaje de una manera también más horizontal, que sepa interpelarse, que se anime a interpelarse siempre, que se anime a, en el momento que no hace bien las cosas, corregir, ratificar, rectificar. Entonces, un equipo es clave también cuando uno lleva adelante una política educativa, una política educativa que buscamos hacerla basada en evidencia. Me parece que muchas veces cuando hablamos de educación es otra cosa que falta. Hablamos de tal tema, hablamos de tal otra, pero no hacemos muchas veces política educativa basada en evidencia, basada en información. Es importante entender que uno tiene que mejorar y generar movilidad social y progreso en cada uno de los estudiantes, pero también es importante saber que en un sistema tan grande es fundamental tener estadísticas, tener evidencia, entender los indicadores para poder ver cómo está mejorando. Entonces, la evidencia, las evaluaciones de impacto, el conocer, saber quién aprende y quién no aprende, es muy fundamental. Hablamos mucho de eso en el libro y además lo hemos llevado adelante en la provincia, tanto las pruebas Aprender, que impulsaba el gobierno nacional, como evaluaciones de impacto que hicimos todos en la provincia, eran fundamentales para ver si las políticas educativas que estamos llevando adelante tenían impacto, si había que mejorar algo, si había que enfocarlo en otros temas. Por ejemplo, tenemos muchos desafíos en Argentina y en la provincia de Buenos Aires sobre deserción escolar. Muchos chicos y chicas no terminan su secundario en tiempo y forma. Eso lo sabíamos, pero lo pudimos confirmar con muchas de las evaluaciones Aprender que se hicieron al comienzo en el 2016. Y con eso lanzamos una cantidad de políticas para mejorar la retención en secundaria, que fue de una iniciativa que se llamó Escuelas Promotoras, otra que se llamó Asistiré. O sea que la información y la estadística y la evidencia también ayuda a definir y enfocar políticas educativas. Lo cuarto es ponerle sentido de urgencia a estos cambios, ¿no? Porque uno siempre también en educación hacemos diagnósticos, decimos que los cambios son a mediano, a largo plazo, que por supuesto, ¿no? Que cambiar la educación lleva tiempo y el impacto también lleva tiempo. Uno cambia el diseño curricular de primaria y lo tiene que llevar a todas las escuelas, en el caso de la provincia, más de 7.000 escuelas públicas y de gestión privada en primaria, pero después tiene que ir viendo cómo ese alumno que empezó 6 años después, cómo tuvo. Entonces, es cierto que es de mediano y largo plazo, pero también hay que poner sentido de urgencia, porque si yo dijera que Romina es tu hija, la que no termina la secundaria este año, y bueno, diría, bueno, vamos a una secundaria para adelante, no hay problema, o dirías, no, hagamos algo este año, no a largo plazo, ¿no? Porque eso entonces, también hay que ponerle, me parece, sentido de urgencia, y creo que en Argentina y en provincia de Buenos Aires todavía tenemos muchos desafíos de aprendizaje, de igualdad de oportunidades, de generar una escuela que realmente le dé movilidad social a todos los que pasan por la escuela, y me parece que la pandemia, la cuarentena está de alguna manera haciendo más evidente y tal vez generando todavía más inequidad educativa, o sea que más todavía tenemos que ponerle sentido de urgencia cuando hablamos de educación. Hicimos una política educativa y acá muy impulsado por la gobernadora, estando cerca de la comunidad. Toda la política que impulsaba María Eugenia, todas las reformas que hizo del Estado, ella siempre priorizaba la cercanía, estar recorriendo, estar cerca. Hicimos mucho eso en educación, nos parecía fundamental estar cerca de las escuelas, visitar escuelas, conversar con los docentes, conversar con los directivos. Es una política educativa muy cercana y hablamos de un capítulo entero de esto, ¿no? De la importancia, de por qué, de que todos sepan, que todos supieran, todas las escuelas, los docentes, los auxiliares, qué estábamos haciendo, por qué hacíamos los cambios que estábamos haciendo. Entonces también ayudaba a generar equipo, a aprender. Uno aprende mucho yendo a las escuelas, conversando con los directivos, docentes, qué funciona, qué no funciona, qué uno puede hacer mejor desde el ministerio. O sea que todo lo que tiene que ver con comunidad, estar cerca de la comunidad educativa, era importante. Y además lanzamos algo que nos hacía en la provincia, que tiene que ver con dialogar con los padres, con las madres, con los padres, con las familias, que ahora también es tan importante en cuarentena, ¿no? Cómo ha cambiado también la relación de las familias con respecto a la educación de sus hijos, ahora que están en la escuela. Pues nosotros ya en el 2017 lanzamos un programa que se llamó ABC Padres, ABC Madres, ABC Familias, para hablar con las familias. Nos juntábamos todas las semanas con familias para ver qué necesitaban, qué podíamos hacer mejor, cómo consideraban ellos y ellas a la escuela, cómo consideraban la tarea que estaba haciendo el ministerio. Entonces hablamos mucho también de ese hablar con los diferentes actores políticos y hablar con los diferentes
participantes del sistema educativo, y ahí la familia para nosotros era un participante muy importante, ¿no? Y esto nos lleva también a eso que priorizó María Eugenia del diálogo, digamos, ¿no? Del diálogo, de generar consensos. Eso nos pareció siempre muy importante y dialogábamos con todos los actores, con todos los sectores, por supuesto, de las convicciones y del plan que teníamos. Eso es la otra cosa que me parece que hace más fuerte y más rico ese diálogo y esa conversación con todos los actores, que es, mira, nosotros queríamos llevar adelante este plan. Creemos que este plan va a ayudar a mejorar los aprendizajes. Pero bueno, por supuesto hay que seguir dialogando y aprender en las cosas que no funcionan. O sea que era clave ese diálogo, pero un diálogo de las convicciones y de un plan claro de que priorice el aprendizaje de todos los estudiantes. Y hablamos, ya para terminar y dejar este espacio a preguntas, hablamos también de la continuidad, de la importancia de la continuidad. Los países que le va bien en el mundo, los países que le va bien en términos de educación, en el mundo, en cualquier indicador que uno vea, han entendido todos que la educación es una prioridad y tiene que ser una política de Estado, que no importa quién gobierne, no importa qué partido esté a cargo, que vayan cambiando los partidos, que vaya alternando en el poder diferentes espacios políticos. La educación tiene que ser una política de Estado, tiene que tener continuidad, porque los países que le fue bien la política educativa tuvo continuidad, y por eso tiene impacto y por eso mejora los aprendizajes. Así que hablamos mucho también de ese capítulo, de la transición que hicimos con el nuevo gobierno, de cómo dejamos reportes, cómo dejamos evidencia, cómo mostramos lo que estaba pasando para que se pudieran continuar las políticas que estaban funcionando. Así que si te parece, Romina, yo lo dejo acá, estas son las ideas centrales del libro y bueno, ahora seguimos conversando para que a usted le parezca mejor o la audiencia. Perfecto, Gabriel. Bueno, bienvenidos a todos. Gabriel, gracias. Bien, bueno, hemos recibido unas cuantas preguntas, pero básicamente dejar, digamos, claro que tu libro habla de el cómo llevar a cabo, ¿no?, las reformas y las iniciativas educativas. Muchas veces la población está acostumbrada, o es un lugar común caer en el de qué hacer, ¿sí? Y a veces no se plantea el cómo hacerlo, porque justamente eso requiere de un plan, ¿no? Llevar a cabo un plan, ponerlo en marcha, medir justamente, evaluar de cómo va funcionando ese plan y tomar las decisiones que sean necesarias para ir ajustando en base justamente a esas mediciones que se van haciendo. Bueno, hemos recibido varias preguntas. Por ejemplo, acá tenemos Claudia de Aedo, pregunta, en tu libro hablas del liderazgo, ¿cómo se construyen esos liderazgos? ¿Y cuáles crees que no conseguiste en el armado de tus equipos? Esto nos pregunta Claudia de Aedo. Bueno, muchas gracias, Claudia. Mira, hablamos mucho en el libro de liderazgo, no solamente de liderazgo de los equipos y conducir y los equipos, sino de los funcionarios del equipo del ministerio, sino también de las escuelas, porque está muy comprobado y hay muchos autores que hablan, ¿no?, del liderazgo educativo a nivel también de los equipos directivos de las escuelas, ¿no? Fulan y varios otros autores que han publicado mucho. Nosotros le dimos mucho hincapié también al rol de los directores, de las directoras en las escuelas. ¿Por qué? Porque para tener impacto y para que la escuela funcione, ese equipo directivo tiene que funcionar bien, tiene que ser buena la conducción. Entonces trabajamos mucho en la capacitación también de directivos a nivel escolar. Por ejemplo, la iniciativa de red de escuelas que comprendió más de 2.000 escuelas en la provincia de Buenos Aires, las escuelas que tenían, si querés, más desafíos en términos de aprendizajes. Trabajamos mucho en que esos 2.000 directivos tuvieran una capacitación, una formación muy fuerte en todo lo que hacía a conducir la escuela, a la gestión de la escuela, a la generación de un buen clima escolar, porque así como en cualquier equipo es muy importante que haya trabajo en equipo, y en la escuela también es un equipo, ¿no? Está la directora, el director, el equipo directivo, los docentes, los auxiliares. Entonces, el clima escolar también está muy probado que ayuda a los aprendizajes. De hecho, esa capacitación la concluimos en un evento muy lindo que hicimos en el Teatro Colón con los 2.000 directivos de la provincia de Buenos Aires, que salió muy bien el año pasado. También trabajamos en otros
cursos de formación que hicimos nosotros y con el gobierno nacional en lo que era la formación de directivos, no solo en los que estaban en red de escuelas, sino también en el resto de las escuelas. Y a los funcionarios, a los que estábamos en el ministerio, a los equipos de inspectores, los que tenían otros cargos de conducción fuera de las escuelas, también les digo mucho hincapié de la importancia de conducir. Y conducir muchas veces empieza con el ejemplo. Uno puede decir, esto es lo que yo quiero que pase, o esta es la política educativa que yo espero, o yo espero que así sean las reuniones, o que se trabaje muchas horas, o que sea puntual, uno no dé el ejemplo. Entonces a mí me parecía muy importante para conducir empezar con el ejemplo. Me parece que eso era fundamental. Y después tenía que ser equipo de conducción comprometido con los aprendizajes. Nosotros teníamos que lograr, y yo siempre trataba de que las reuniones, los diálogos, las presentaciones, todos los programas que teníamos, se centraran en ese debate. ¿Cómo hacemos para mejorar los aprendizajes? ¿Cómo hacemos para que los chicos y las chicas aprendan, sobre todo los que estaban en situaciones de mayor vulnerabilidad, digamos, ¿no? Entonces eso era un camino muy, muy fuerte que empezamos en la provincia en todos los niveles. Así que gracias por la pregunta. ¿Pensás, Gabriel, que todas esas iniciativas o esos programas y planes que se pusieron en marcha, llegaron desde la gestión, llegaron a medir, a evaluar el impacto, los resultados de esos programas, o que todavía podemos ir viendo algunos resultados de aquellos programas puestos en marcha durante tu gestión? Mira, tal vez lo más importante de lo que haces, y hablamos de resultados, hablamos de aprendizaje, es que en los últimos años mejoraron los aprendizajes en la provincia de Buenos Aires. O sea, cuando uno mira las evaluaciones Aprender, que las evaluaciones que se hacían todos los años, primaria y secundaria, sobre todo en matemática y lengua, mejoraron los aprendizajes de lengua. Los aprendizajes de matemática no venían mejorando, venían cayendo, dejaron de caer a nivel promedio de la provincia de Buenos Aires, pero mejoraron un poco en las 2.000 escuelas de red de escuelas. Si uno mira las escuelas, las primarias, la evaluación sobre primaria, mejoraron más todavía que la media de la provincia de lengua y mejoraron en matemáticas. O sea que había también ahí una claridad de que estas medidas que se estaban tomando y llevando adelante, que había impulsado María Eugenia, empezaban a tener resultados, y de hecho tuvieron resultados en los aprendizajes de matemática y lengua. Después hicimos algunas evaluaciones de impacto también. Esta experiencia en 900 escuelas secundarias, que fue escuelas promotoras, donde trabajamos mucho en el aprendizaje por proyectos, en áreas de conocimiento, una cantidad de temas que nos parecía que hacían una mejor secundaria, ayudaban a retener más a los estudiantes. También hicimos una medición y realmente se notaba que había mejorado la retención y que también había mejorado matemática y había mejorado lengua. Entonces, me parece que tenemos que animarnos cuando hablamos de educación, animarnos también que haya manera de medir las cosas que se están haciendo y medirlas en términos de aprendizajes, en que los chicos y las chicas aprendan más, sobre todo los chicos y las chicas más vulnerables, ¿no? Así que nosotros hicimos realmente mucho hincapié en tener evaluaciones, en tener mediciones y en poder hablar con evidencia, que podamos dar todas las discusiones. Mira, nosotros desde el 2018 publicábamos en el ABC, en la web de la provincia de Buenos Aires, todas las estadísticas, todos los números de la provincia de Buenos Aires. Algunos era difícil tenerlos antes de que llegara María Eugenia, todos los números de cantidad de alumnos, de cantidad de docentes, de cosas de programas que se estaban haciendo, cada una de las áreas, de la cantidad de adultos que estaban recibiendo primaria y secundaria. Hicimos realmente mucho hincapié en que hubiera evidencia. Lo mismo cuando dejamos el gobierno, dejamos 32 reportes muy claros de cada una de las transformaciones que habíamos hecho, de cada una de las áreas, también con evidencia. Me parece que es importante que en Argentina sigamos mirando a la evidencia como algo fundamental cuando hablamos de política educativa. Bien, bien. Mira, hay una cantidad impresionante de preguntas relacionadas con el tema del adoctrinamiento en el sistema educativo. Se hace evidente la preocupación de de la sociedad, de docentes, pero no solamente de docentes, sino de padres y de la sociedad en general con respecto a el adoctrinamiento en las escuelas, ¿sí? Básicamente te puedo resumir de tantas preguntas acá. Por ejemplo, Mónica de Cava nos pregunta, ¿cómo evitar que la educación sea
solo una bajada de línea y no un pensamiento libre, ¿sí? ¿Cómo evitar esto de bajada de línea y poner a la educación en el centro como un pensamiento crítico, ¿no? Poder hacer en el sistema educativo que los chicos, nuestros chicos y nuestras chicas piensen libremente y desde un punto de vista crítico. Mira, no tiene que haber, las escuelas se tienen que enseñar los diseños curriculares, y eso es lo que nosotros hicimos mucha fuerza en estos últimos 4 años en la provincia de Buenos Aires. Ahora yo trabajo en la ciudad, es lo mismo. Lo que tienen que enseñarse en las escuelas son los diseños curriculares de inicial, de primaria, de secundaria. Entonces, quien enseña otras cosas que no son los diseños curriculares, peor aún si tiene contenido partidario, no importa de qué partido, es incorrecto. Entonces hay que trabajar, y en la provincia de Buenos Aires trabajado mucho a través de los equipos de inspectores, tanto regionales como distritales, como cada una de las áreas, a través de los directivos. Eso no corresponde. Nosotros tenemos que debatir en grupos como estos, en otros grupos, que lo que se enseña en las escuelas son los diseños curriculares que establece el gobierno nacional, con los núcleos de aprendizaje, que establece cada una de las jurisdicciones. ¿Okay? Hay que trabajar mucho, y cada uno donde está. Algunos que están en su escuela, hay que trabajarlo en la escuela, los que están trabajando a nivel más de inspectores o supervisores, en cada uno de los niveles que uno le toque. Yo lo trabajaba cuando estaba en el ministerio, ahora en la ciudad de Buenos Aires. No importa qué lugar le toque, porque eso tiene que ser realmente, le digo a todos los que estamos acá, un compromiso de todos. Porque uno dice, bueno, pasa esto, y bueno, pero pasa en la provincia, son 18.000 escuelas. Y era imposible que yo me enterara cada día qué pasaba en cada una de las escuelas. Ni yo ni nadie de mi equipo, porque son muchísimas escuelas, digamos, ¿no? Entonces, si a uno le cuesta y tiene 2 o 3 hijos y van a 2 escuelas, seguir también cada detalle, imagínense. Entonces, creo que tiene que ser una responsabilidad de todos, los funcionarios, por supuesto, que están en el gobierno, es claro. También los padres, decirle a la escuela, mire, te están enseñando algo que no corresponde, esto no está en el diseño curricular. A los docentes, acá hay muchos docentes, muchos directivos, veo muchos ahí que estaban entrando que conozco, así que gracias por sumarse, y a los que han venido a varias de estas presentaciones, disculpen que seguimos presentando, no, que les sigo contando lo de este libro. Gracias por sumarse ahí a muchos que conversamos en muchas de estas presentaciones, pero tenemos que tomarlo como una responsabilidad de todos, en cada rol que estemos, madre, padre, docente, inspector, funcionario, supervisor. Tenemos que reclamar por este tema y reclamar que realmente se enseñen nada más los diseños curriculares, porque el resto no es correcto. No hay que adoctrinar y no hay que generar contenido partidario en las escuelas de ningún partido. Tiene que ser realmente la educación lo que... Bien. Bueno, si les parece, continuamos con otras preguntas, ¿sí? Acá. ¿Cuál será el lugar de la escuela tras la cuarentena? Es decir, cuando se vuelva a esta nueva normalidad que tanto se habla, ¿sí? ¿Cuál será, crees vos, el papel de la escuela una vez que regresemos a las clases presenciales? ¿Sí? ¿En qué lugar queda la escuela o quedaría la escuela después de todo esto? Bueno, eso es excelente pregunta, y me parece que un tema que tenemos que debatirnos. Nosotros llevamos en el mundo, muchos meses en cuarentena. Todos los países del mundo, es la primera vez que más de casi 1.500 millones de estudiantes han, desde abril, marzo, ido a sus casas a estudiar. No había pasado nunca en la historia de la humanidad, seguro nunca de que empezó la escuela como escuela, digamos, ¿no? Entonces esto es algo nuevo que estamos viviendo en el mundo. Es cierto que algunos países han salido y están volviendo a la escuela antes que nosotros, pero realmente estamos todos aprendiendo, todos en el mundo, diría, ¿no? Esta pandemia ha sido la pandemia más global, y además la hiperinformación es global. Uno se entera qué pasa en Italia, qué pasa en España, qué pasa en Honduras, no solamente que esta pandemia es global. Lo digo esto porque a veces uno puede aprender de otros países o que lo hicieron antes, y ahora estamos todos mirando qué va a pasar en la escuela. Seguramente están pasando, y yo lo veo así, querría compartirlo con ustedes, muchos cambios durante
esta pandemia, ¿no? Me parece que hay muchas cosas que se están dando, algunas porque están impulsadas de los gobiernos y otras porque es la realidad que estamos viviendo. Lo primero que diría es, que es la parte, si querés, más triste, porque yo creo que también hay oportunidades, es que es mucho más evidente la vulnerabilidad. Se hace mucho más evidente a aquellos estudiantes que están aprendiendo menos que otros y que se hace más evidente la inequidad educativa, porque ya sabíamos que había inequidad educativa, nos mostraban muchos de los indicadores, que había desafíos. Ahora, también la falta de conectividad a Internet aceleró esa inequidad probablemente. La falta, tal vez, muchas familias que viven en situaciones de hacinamiento, obviamente les es mucho más difícil, aunque tengan buena conexión a Internet, aprender, pero en general eso no se da. Donde la familia se involucra menos, o por la madre o el padre no tiene educación formal terminada. Hay una relación directa también, ¿no? En cómo las familias estimulan a sus hijos cuando tienen su nivel de educación. Lo veíamos mucho cuando la mamá o el papá no tenía su primaria terminada, en general le iba peor en las pruebas a aprender a los estudiantes, ¿no? Entonces, todo eso genera mayor inequidad, y eso es triste verlo y nos tiene que movilizar a trabajar más. Lo positivo de eso es que me parece que hay mucho más conciencia, que grupos como este, que actores políticos, que padres, que estudiantes, que directivos, que estemos hablando más de esto, nos da más conciencia de esto y nos tiene que llevar a actuar, a grupos como nosotros, a los estados, a la sociedad civil, en reducir esa inequidad. A veces tiene que ser con mayor educación para los adultos, tiene que ser con más Internet, y tenemos que entender que el Internet y las tecnologías están acá para quedarse, por lo cual tenemos que conectar a toda la población, no solamente a las escuelas. Conectamos más de 7.000 escuelas en la provincia de Buenos Aires, tenemos que conectar a todas las familias. O sea, que este cambio de vulnerabilidad o esta evidencia de la vulnerabilidad nos tiene que llevar a actuar y actuar más y más pronto, más rápido, para ayudar a los más vulnerables. Lo segundo que veo es una valoración mayor de la escuela y de los docentes, que creo que es muy positivo. Me parece que se está viendo en el mundo, pero también en Argentina, cómo la sociedad está valorando más a la escuela como ese lugar de conocimiento, como ese lugar de aprendizaje, también como ese lugar donde se genera comunidad, donde se generan los valores que nos hace argentinos, pero también como ordenador social. La escuela tiene que ver, en muchos lugares del mundo salieron ya estudios que aparte de la gente no puede volver a trabajar si no abre la primaria. Hay una relación directa también en la escuela como ordenador social. Creo que la sociedad valore la escuela es muy bueno, y que valoren los docentes. Los docentes están dejando todo. Si siempre es difícil y desafiante enseñar, imagínense ahora con los estudiantes en su casa. Entonces me parece, la verdad, que a todos los docentes que están escuchando, felicitarlos y agradecerles, pero creo que la sociedad está valorando más, y eso es muy positivo también. Me parece que se está viendo un rol de la familia diferente. Al tener todos los hijos en sus casas, también las familias probablemente están educándose más sobre la educación de sus hijos, y creo que eso también me parece que puede ser también positivo, ¿no? Una familia más involucrada en la educación. Creo también, y lo último, para terminar sobre la pandemia, que una oportunidad que puede generar es que queda más obvio que las habilidades del siglo XXI, las habilidades socioemocionales, son importantes. Veíamos debatiendo, ¿no? Seguramente en grupos como este, pero también mucho debate intelectual de la importancia del pensamiento crítico, el pensamiento computacional, aprender toda la vida, el trabajo colegiado, la curiosidad. ¿Quién duda ahora que eso es importante? Adaptarse al cambio. Es algo que tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes, porque ahora el cambio es algo permanente en nuestra vida, con la tecnología. Bueno, viene el cambio que está generando esta pandemia. ¿Quién duda hoy que adaptarse al cambio, que tener pensamiento crítico, que aprender toda la vida, en todo tiempo y lugar? Hoy estamos, de hecho, aprendiendo en todo tiempo y lugar si los chicos están en sus casas. Entonces me parece que también esas habilidades socioemocionales, que a veces se incluyeron en los contenidos curriculares, pero muchas veces no los incluimos en las universidades o en los institutos de formación docente. Me parece que eso se hace más evidente y más importante seguir consolidándolas y enseñarlo en las escuelas, ¿no? Me parece bien importante que tomemos conciencia y que esto le llegue, estas habilidades y capacidades, a todos los estudiantes del país. Así que esos son algunos de los cambios que se van a generar, se están generando con la pandemia, y el rol que tomen los gobiernos, el rol que tomen los gobiernos nacionales, los gobiernos jurisdiccionales, la sociedad civil, va a hacer que estos cambios permanezcan o no.
Porque también, si esto lo conversamos, muchos dicen va a haber un nuevo normal, ¿no? En la educación después de la pandemia. Puede ser, pero si después no institucionalizamos, no pensamos en formas diferentes de acreditar, de certificar, de cómo usamos la tecnología, ¿no? ¿Quién podría? Hoy hay muchísima más gente familiarizada, mucho más docentes, directivos, estudiantes familiarizados con la tecnología. Ahora, si no lo institucionalizamos después, para eso no queda, digamos, ¿no? Entonces creo que tenemos un desafío importante, lo que somos funcionarios, lo que trabajamos en gobierno, sociedad civil, instituciones que están enfocadas en la educación, de buscar institucionalizar aquellos cambios como estos que parecen, o algunos de estos que parecen positivos para los aprendizajes. Bien, siguiendo con este tema y retomando un poco uno de los pilares de tu libro, que es el cómo llevar adelante las distintas iniciativas en materia educativa, hay una pregunta muy interesante que la hace Mónica de Cava. ¿Cómo se podría encarar la situación pedagógica de aquellos que, debido a la brecha digital y a otros factores vinculados con la desigualdad social, se vieron afectados por la suspensión de las clases presenciales? Bueno, es una excelente pregunta y hacía referencia a lo que yo decía al principio, digamos, ¿no? Cómo esa inequidad educativa se hace más evidente y hay que trabajarla más, ¿no? Veo que nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, puedo contar, pero veo que está pasando en muchas jurisdicciones diferentes estrategias para ayudar a los que tienen menos acceso o que no tienen tantas oportunidades en términos de tecnología o en términos de acceso ahora al conocimiento en general. Y tienen que ver con, primero, mucho envío y trabajo con cuadernillos. Necesito acá en la Ciudad de Buenos Aires, cada vez que entregamos comida, que lo hacemos cada 2 semanas, lo acompañamos con cuadernillos, con material impreso, muy importante. Lo hacemos del gobierno, pero también muchas escuelas lo están haciendo con contenido más específico de cada una de las escuelas, en los barrios, en las comunidades. Creo que eso es bien importante. Ayudar con dispositivos. En la Ciudad de Buenos Aires estamos entregando muchísimas computadoras a los que necesitan, también conexión a internet. Entonces ayudar también con dar dispositivos para que puedan seguir estudiando. Todo lo que tiene que ver con contenidos priorizados para poder enfocar las escuelas en aquellos contenidos más importantes, y el material que se imprime también, los cuadernillos, que tengan que ver con eso. Acompañar mucho a las familias. En la ciudad hicimos lo sabrás quien me preguntaba, hicimos un call center, la comunidad educativa conectada, para que también las familias, hicimos muchas encuestas a las familias y vimos que también las familias necesitaban mucha ayuda, digamos, ¿no? Desde contención, desde paciencia, como decían muchas madres y padres que hablamos hace unas semanas, como también cómo trabajar o qué herramienta para involucrarse y ayudar más a la educación de sus hijos. Entonces también trabajar con los padres, darle posibilidad que llamen, de que pregunten, de apoyo escolar, que por ahí sea virtual, pero que también se puede hacer desde el teléfono, desde la virtualidad, a muchos padres y madres que lo necesitan. Así que hay muchas estrategias y después hay que trabajar mucho para ayudar a esos estudiantes más vulnerables a recuperar también este tiempo que por ahí pudieron aprender menos cuando volvamos a la presencialidad, digamos, ¿no? O sea que estas estrategias no solo tienen que hacerse, me parece a mí, ahora que estamos en cuarentena, sino también pensarlas cuando salgamos de la cuarentena y poder reforzar y ayudar a aquellos estudiantes que hayan tenido menos oportunidades durante estos meses de pandemia. Bien, está clarísimo. María Inés, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también pregunta, hay muchas preguntas relacionadas con la formación docente, Gabriel. Bueno. Sí. Pregunta, ¿se tiene previsto que cuando volvamos a hacer gobierno se realice un rotundo cambio en la formación docente? Pregunta. ¿Sí? Sí, bueno, sí, pensé que me ibas a decir varias. Bueno, gracias por la pregunta. Mira, nosotros trabajamos mucho en la provincia en formación docente, lo mismo hizo el Gobierno Nacional, estamos trabajando acá en Ciudad, es un tema clave, tenés razón, es un tema que hay que ponerle mucho foco, hay que ponerle muchos recursos, como pusimos en la provincia de Buenos Aires, es importantísima la formación docente inicial y la formación docente continua. En la provincia de Buenos Aires teníamos instituciones que ofrecían ambas. Me parece que esa formación docente tiene que estar muy relacionada con aquellos aprendizajes que realmente hay más dificultades, digamos, ¿no? Si vemos que matemática y lengua es más difícil, o matemática, por ejemplo, como es
mayor parte del mundo. Es más difícil, tenemos que, me parece, reforzar en todo lo que es formación docente de matemática, digamos, ¿no? Por supuesto, parece que eso es importante. Me parece que las instituciones, todo en la provincia de Buenos Aires, que es tan grande, de formación docente, y eso es lo que tratamos de hacer, tienen que trabajar en red. Hay mucho que pueden aprender unas de otras, y me parece que son instituciones que no trabajaban tanto en red y no se conocían, y creo que eso también es fundamental. También incorporar todo lo que tiene que ver con las tecnologías, porque si nosotros decimos que va a haber más tecnología, que los estudiantes tienen que trabajar de forma digital en muchas formas, también tenemos que ayudar a que los docentes aprendan eso y aprendan a usar tecnologías, y esto es lo que hemos visto también en los últimos meses, cómo se ha familiarizado, ¿no? Los maestros, los docentes en usar tecnología. Creo que hay que reforzar también mucho en todo lo que es la formación docente, digamos, ¿no? Creo que es un tema fundamental, lo hemos, como decís, como lo vamos a gobernar a nivel nacional, pero también en los lugares de Mendoza, en Ciudad de Buenos Aires, en lugares que estamos trabajando, y la verdad que fomentar un debate en todos lados, no solamente en los lugares que gobernamos, sino también en el país. Tenemos que seguir generando debate sobre la mejora de la formación docente, a nivel nacional y a nivel jurisdiccional. Bien, creo que quedó bastante clara la respuesta. Siguen apareciendo, bueno, preguntas que ya las has respondido con respecto al adoctrinamiento. Hay una bastante interesante de María Fernanda de Bernal, que pregunta por qué cree que la comunidad educativa no supo apreciar todo aquello que llevó a cabo su gestión durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Tiene esta opinión, ¿no? Que la comunidad educativa no supo apreciar o no acompañó lo que se realizó durante la gestión. Mira, obviamente es una buena comentario. A mí me parece que la comunidad educativa sí se sumó mucho a lo que hicimos. Me parece que yo recorría escuelas todos los días, y todo el equipo nuestro también, y todo el equipo de inspectores. La verdad que yo vi mucho entusiasmo de los docentes. Primero porque otra vez el Ministerio de Educación, el Estado, empezó a estar presente nuevamente en el sistema educativo, porque ese era el mandato de María Eugenia, y me parece que eso también fue importante. Segundo, porque se invirtió mucho en educación, y María Eugenia lo puso como prioridad. Entonces creo que eso también se notó, y después porque lanzamos una cantidad de políticas y programas que realmente estaban interesadas en mejorar los aprendizajes, que valoraban a los docentes como lo más importante que hay en el sistema educativo, pero también a los directivos, también a los inspectores, tanto regionales como distritales, como de área, como de nivel. Entonces, me parece que sí, hubo mucho entusiasmo y mucho interés en esta mejora educativa, y lo vimos en de los diferentes programas que llevamos adelante. Docentes que algunos votaban y otros no. Nosotros realmente una política. Después, otra discusión es que perdimos las elecciones, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay que... Claro. Eso es un buen punto, y podemos hablar también de un tema más político, no educativo, para alguien que venga a hablar del tema de las elecciones, pero me parece que sí hubo ahí un trabajo muy cercano a los docentes, y me parece que también muy apreciado, porque también entendimos que había que este era un equipo, digamos, ¿no? No importaba quién era de un partido, quién no era de otro partido. Me parece que la política educativa es una política de Estado, y hay que trabajar con todos. En el libro también hablo de autocrítica. Me parece que obviamente que hay cosas que no hicimos todo lo bien que tendríamos que haber hecho. Me parece que María Eugenia lo dijo muchas veces, que la paritaria 2018, esa paritaria tan larga, no fue positivo. Eso fue autocrítica en el libro de eso también, y María Eugenia Vidal lo dijo muchas veces en público. Me parece que eso no fue, hay que trabajar y priorizar también las condiciones laborales y las condiciones en las que trabajan todos los docentes de la provincia. Esa paritaria larga no fue buena. Muchos temas de cómo transmitimos a los equipos docentes y directivos los cambios que hicimos. Me parece que ahí también había un espacio muy grande para mejorar. Eso lo comento también en el libro, digamos, ¿no? Por supuesto que hay que hacer autocrítica, hay que reconocer los errores, pero me parece que la cantidad de política que hicimos y la cercanía, etcétera,
generó también mucho entusiasmo, y también contarles que fue una cosa muy buena ver el nivel de compromiso de los docentes, ¿no? Cuando uno lleva adelante un programa, una iniciativa, el nivel, por supuesto, que como en todos los lugares y en todos los equipos, hay gente que se opone, hay gente que no está tan de acuerdo, digamos, ¿no? Y tuvimos una discusión también muy partidaria con los gremios, digamos, ¿no? Entonces eso también es cierto, que era una discusión muy mediática, pero cuando uno iba a las escuelas, cuando uno hablaba con los docentes, con las familias, con los directivos, veía otra situación, era una situación a veces de desconfianza, decir, bueno, será verdad, esto está para quedarse, pero en general de mucho interés y de mucho compromiso en las políticas que mejoraban la educación y en las políticas que tenían impacto en los aprendizajes. Para mí eso fue muy, muy positivo, y obviamente hay que seguir haciendo autocrítica de las cosas que no se hicieron bien y entender que también había mucho cruce partidario, digamos, ¿no? En muchas de las discusiones que se generaron, sobre todo en el último año electoral, ¿no? Bien. Yo creo que de haber sido director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires debe haber sido seguramente uno de tus grandes desafíos, digamos, no debe haber sido fácil para nada. ¿Sentís que te quedó algo pendiente en tu gestión como director general que te gustaría haber llevado adelante y no alcanzó el tiempo? ¿O no pudiste o encontraste de alguna manera algunos obstáculos para llevarlo a cabo? Mira, muchas cosas que quedan pendientes, sobre todo seguir mejorando los aprendizajes. Me parece que haberle dado continuidad a muchas políticas hubiera seguido mejorando los aprendizajes, sobre todo, como te digo, de los estudiantes que más vulnerabilidad tenían, que la escuela menos movilidad social les genera. Entonces ahí, pero algunas cosas son de tiempo, digamos, ¿no? Pero me parece que ahí había que seguir acelerando y seguir invirtiendo para mejorar los aprendizajes de matemática y lengua y todos los aprendizajes, en gran parte también, como te decía, las habilidades socioemocionales, ¿no? Estas habilidades que llaman del siglo XXI, que las incluimos en los cambios de diseño curriculares que hicimos a nivel inicial, en los cambios que hicimos en primaria, en las diferentes orientaciones que hicimos de la escuela técnica, en algunos que cambiamos en formación docente, pero digo, no solo el aprendizaje de la materia, sino también el aprendizaje de las habilidades socioemocionales es clave. Darle la oportunidad a los estudiantes que tengan curiosidad, que sepan trabajar en equipo, que sean responsables, que tengan resiliencia. Eso también, si bien lo cambiamos, a veces tardó más en llevarse adelante en las escuelas, y eso es un desafío pendiente. Seguir aumentando la inversión en educación, creo que hay que seguir invirtiendo en educación. Trabajar más cercano con las universidades que trabajan en la provincia de Buenos Aires. Me parece que eso también era una tarea que queríamos hacer los próximos años, ¿no? De que haya, así como me parece que los institutos de formación docente tenían que seguir trabajando en red, como lo hicimos, y trabajar en conjunto, sobre todo en los contenidos más importantes en términos de aprendizaje, teníamos que relacionarnos más con las universidades. Me parece que eso también fue algo que teníamos que ir más rápido y hacerlo y seguir haciéndolo. Creo que eso ayuda también. Los países que les va bien tienen eso. Seguir haciendo evaluaciones de impacto y mostrando qué funciona y qué no en términos de aprendizaje. Para mí esa era otra también, que lo hicimos mucho, pero había que seguir haciéndolo. Obstáculos, sí, obstáculos hay. Un obstáculo que es la realidad, digamos, un obstáculo es que la provincia, la dimensión de la provincia, ¿no? Generar, en Iberoamérica, digamos, ¿no? La Latinoamérica hispanohablante es el sistema educativo subnacional más grande de toda la región, ¿no? Como decía, con 18.000 alumnos, 5 millones, eso hace difícil, no es un obstáculo, pero esa es la realidad para cualquier persona que esté a cargo de la dirección de escuelas, de cualquier partido, llegar rápido a mejorar, digamos, ¿no? Porque eso no hay. Un obstáculo al principio era la falta de información. O sea, no había esa evidencia que decía, y esa generación de información y evaluaciones que pudiera ayudar a enfocar la política educativa. Eso también hacía más difícil al principio. Muchas veces la política, ¿no? Que al final nosotros queríamos que esto realmente sea una política de Estado y dejarlo partidario de lado para hablar de educación, para hablar de aprendizajes. Por supuesto, lo partidario, la política se metía siempre, y eso también hace más difícil muchas veces enfocarse en la política educativa, ¿no? Pero digo, para concluir y tu comentario,
me parece que esos son un poco los grandes temas, ¿no? Si me permitís, Romina, estamos a 10 minutos del término del horario que habíamos pactado. Y la verdad que se mantuvo la presencia de los participantes con más de 120 personas. Varios nos están viendo por YouTube. Les pido que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube de Banquemos para estar atentos y recibir información al respecto de los próximos encuentros que tenemos. Y Gabriel, aquí, si estás de acuerdo, quiero hacerte dos preguntas. Una como papá de dos chicos en educación primaria, escuela estatal en la ciudad de Buenos Aires, y la otra como político. Como papá, al respecto de aquellos contenidos donde nos resulta un poco complejo transmitírselo porque no somos docentes, ni mi esposa ni yo, matemática y lengua, por ejemplo, o inglés, ¿no? Quizá podemos llegar a resolverlo en casa, pero hay muchos hogares donde tienen ese problema que es muy real, ¿no? Muchas familias no saben cómo enseñarle a chicos a dividir, multiplicar, algunos contenidos de lengua y demás. ¿Están previendo eso? Esa como primera pregunta, después te hago la segunda. Perdón que se te cortó. ¿Estás qué? Perdón. ¿Están previendo eso en el gobierno de la ciudad? Bueno, es una excelente pregunta y lo comentaba, sí, y de hecho hicimos mucho también en la provincia, Ricardo, porque en la provincia, y ahora te cuento en la ciudad, pero en la provincia, como hicimos ABC Padres y nos juntábamos tanto con las familias, muchos nos decían lo que vos decís, nosotros queremos estar involucrados, ayudar, pero no sabemos bien cómo hacerlo. Y muchos tenían la educación para hacerlo, otros, muchos madres y padres, por ahí no habían terminado no habían tenido la oportunidad de terminar su secundaria o terminar su primaria. Entonces, además, no tenían por ahí los conocimientos, digamos, ¿no? Entonces, no solamente conversamos con los padres, sino empezamos a generar los diseños curriculares de una manera fácil de mirar, adelantamos, lo mandábamos 3 semanas antes por correo electrónico, lo poníamos en el website, por WhatsApp, para que las familias pudieran ver qué iban a ver sus hijos las próximas semanas y poder ayudarlos, involucrarse, digamos, ¿no? Eso en la provincia. En la ciudad, sí, hicimos esta comunidad educativa conectada, que se llama SEC, donde ya llamaron más de 100.000 madres y padres, Ricardo, donde lo hicimos justamente para ayudarlos en diferentes temas. Algunos tiene que ver con la contención y cómo lidiar con los temas que la cuarentena y la pandemia nos trajo, otro tiene que ver con la nutrición, con la comida, pero mucho es de apoyo escolar, de cómo ayudar, cómo ayudo con matemáticas, cómo ayudo en lengua, en otra materia. Hicimos como un call center para poder ayudar a los padres. Y a muchos le mandamos información que hay en la página del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Mucha información está colgada en la página y mucho material está hecho para que se lo puedan bajar, pero además está este call center para poder ayudar específicamente a temas que no se encuentren, ¿no? Bien, muchas gracias por los datos. Fue importante para los que estamos en estas lides durante estos días y etapa de cuarentena. Y por último, preguntarte ya como político y referente de Equipo Banquemos, ¿será posible que podamos tener en algún momento un sistema educativo que apunte al mercado laboral, a la salida de nuestros chicos de las escuelas medias, que oriente y esté en comunicación con otros sectores gubernamentales como para decir, bueno, estimulemos este tipo de estudio universitario o terciario porque necesitamos profesionales de esa área? ¿Está en mente esa planificación como para que podamos decir, bien, estamos dando a nuestros chicos herramientas que le van a ser de utilidad en la vida real, ¿sí? Cuando salgan de la puerta para afuera? Bueno, haces un excelente comentario, pregunta, y ahí veo que María Cecilia también, una persona que también está de acuerdo que es importantísimo este tema. Por supuesto, tiene que estar conectado con el mundo socioproductivo, tiene que estar conectado con lo que sigue, y en Provincia de Buenos Aires lo trabajamos mucho así. ¿En qué líneas tiene que estar conectado? Primero tiene que estar conectado, parece, con la educación postsecundaria. Nosotros queremos que todos los estudiantes sigan estudiando después de la secundaria, como vos querés, Ricardo, de tus hijos, ¿no? Porque vos entendés que además la secundaria tienen que seguir preparándose. Por eso reforzamos mucho la inversión. Todos son los institutos de educación
superior, digamos, ¿no? No solamente docente, sino técnica. Después en todos los centros de formación profesional, que son muchísimos en la provincia de Buenos Aires, que también conectan a la persona con el mundo del trabajo. Y ahí hicimos un estudio muy interesante que nos ayudó a repensar muchos perfiles profesionales con el mundo socioproductivo. Le preguntamos a más de 6.000 pequeñas y medianas empresas en la provincia de Buenos Aires, en los 135 municipios, y lo mismo había hecho Soledad Cunha, la ministra de Educación acá en la Ciudad de Buenos Aires hace algunos años, para entender cuáles eran esas capacidades y habilidades que se demandaban en el mundo socioproductivo, sea en un municipio, sea en una pyme, sea en una organización de la sociedad civil, porque los chicos y las chicas van a trabajar en diferentes lugares, y ahí aprendimos muchísimas cosas que después las reflejamos en los perfiles profesionales que hicimos para los institutos de educación superior y para los centros de formación profesional. Pero definitivamente tiene que haber un mayor diálogo entre la educación y el mundo del empleo y el mundo del trabajo y aquellas habilidades y capacidades que está demandando, más en este mundo, y ya termino, que sé que tenemos que terminar, tan cambiante. Un mundo que por ahí lo que más tenemos que aprender es que el cambio es permanente, que la tecnología y los cambios tecnológicos, ¿quién hubiera pensado hace 10 años, sobre todo nosotros, los más viejitos de mi generación, que el coordinador de redes sociales hubiera sido un trabajo? Zoom, en enero, la mayoría de nosotros no sabíamos qué era. Y hoy estamos acá, casi 150 personas conversando sobre educación, que hubiera sido probablemente imposible hacerlo, o difícil, porque hay gente de todos lados, hacerlo juntos, digamos, ¿no? Entonces me parece que esos cambios que se están dando en el mundo laboral también hay que estudiarlos, porque esta pandemia está acelerando la incursión de tecnología en el mundo laboral y también haciendo más difícil aquellos empleos que son rutinarios automáticos, que probablemente la tecnología empiece a desplazarlos también, como se ha dado en muchos países más desarrollados. Entonces tenemos que estar preparados en la educación para también ayudar a reconvertir a muchos sectores que por ahí después de esta pandemia les cueste más tener las habilidades y capacidades para que les vaya bien en el mundo del trabajo, ¿no? Así que gracias por esta pregunta y por esta excelente oportunidad de conversar con ustedes, Ricardo. Quiero agradecer y felicitar a Romina, que ha sido excelente su moderación y la selección de las preguntas, que han sido muchas, tuvimos que optar por algunas. A vos, Gabriel, por tu participación, por tu buena onda y por tu sencillez en las palabras, como para que podamos entender un tema tan complejo que es la educación, que hace a toda la sociedad como el punto de partida para que podamos tener progreso y un estado de bienestar que todos podamos acceder de acuerdo a nuestra motivación y posibilidades. Te dejo estos últimos minutos como para que nos brindes un mensaje de cierre y luego, bueno, hacemos la despedida final de esta videoconferencia. Muchísimas gracias, Romina, muchas gracias, Ricardo, gracias por lo que hacés desde Banquemos, gracias por traer tantos temas a la discusión, además de educación, gracias a todos los que se han sumado y han compartido estos 60 minutos de aprendizaje mutuo entre todos nosotros, y les quiero terminar con un aliento a que sigamos trabajando fuertemente en educación. Es la esperanza de nuestro país, es el futuro, es donde se construye movilidad social, donde se construye igualdad de oportunidades. Esa es la escuela que siempre ha sido en Argentina. Tenemos que todos seguir trabajando para que esa escuela se fortalezca como lugar de futuro, como lugar de oportunidad, como lugar de igualdad de oportunidades para todos, que no importa de dónde vengan o hacia dónde quieren ir, que todos los estudiantes, que todos los argentinos realmente puedan alcanzar sus sueños gracias a la escuela. Así que comprometámonos todavía más para trabajar fuerte en una buena y en una mejor educación para nuestro país. Muchas gracias. A vos, Gabriel, por favor, Gabriel, muestra tu libro, te pido por favor que muestres tu libro. Señor. ¿Ok? Muy bien, ya saben todos cuál es el libro que tenemos que elegir como para conocer un poco más al respecto de la educación que nos merecemos. Romina, muchas gracias. sí. Gabriel. A vos, Ricardo, Gabriel. Muchas gracias. Gracias. Y como hacemos con todos nuestros invitados, los despedimos con un aplauso silencioso, que están los teléfonos muteados, y esperamos contar con tu presencia en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos el viernes, un aviso parroquial. Este viernes tenemos otra videoconferencia con Fabiana Túñez al respecto de diversidad y género. Los espero a todos. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Adiós. Gracias.